Creación de la SEP. En 1921, por decreto presidencial de Álvaro Obregón y bajo la dirección del entonces rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública, mejor conocida como SEP, en México. Varios fueron los aspectos políticos y económicos que permitieron la creación de la SEP en el país. Entre lo económico se encuentra principalmente la elevada producción de petróleo durante la segunda década del siglo XX, debido al influjo de la Primera Guerra Mundial, lo que dio como resultado que la economía de México mejorara exponencialmente. En cuanto a lo político, el entonces presidente provisional de México, Adolfo Huerta, había logrado la pacificación de los revolucionarios. Por eso, cuando Álvaro Obregón ocupó la presidencia, la situación estaba controlada y fue más fácil regular la paz en el país. 22 de octubre de 1920, José Vasconcelos presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer una dependencia federal, cuyas funciones civilizadoras llegaran no solo a una proporción privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sino también a toda la República necesitada, de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Su propósito fundamental era salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, mejor conocida como la SEP, medida que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. El 3 de octubre de 1921 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, mejor conocida como la DOF. 12 de octubre de 1921. José Vasconcelos había ocupado el cargo de ministro de Educación Pública y a su cargo estuvo alentar y fortalecer este gran proyecto. Entre sus acciones destacaron el impulso a la escuela rural, la difusión de las bellas artes, la creación de bibliotecas, la consolidación de la educación media superior, la edición de libros de texto gratuitos y, por último, la repartición de desayunos escolares entre la población infantil. Un año después del decreto oficial, el 9 de julio de 1922, la SEP inauguró su edificio en la calle de República de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue considerado el palacio dedicado a la tarea más importante, la educación de los mexicanos. Desde entonces hasta la actualidad, la SEP mantiene un propósito fundamental: crear condiciones para asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. ¿Sabías que después de la construcción del edificio de la Secretaría de Educación a cargo del ingeniero Federico Méndez Rivas, el licenciado Vasconcelos invitó a Diego Rivera para iniciar su decoración con el firme propósito de que en sus muros se reflejaran las ideas de una época, de la vida y las costumbres del pueblo mexicano? Su historia representaba en las figuras de hombres y mujeres ilustres, de la gente común y la esencia de la cultura nacional. Además, Rivera inició la serie de murales de la Secretaría de Educación Pública en la capital mexicana. Más tarde, en un intento por resumir esta serie que abarcó 235 tableros, Rivera manifestó que su objetivo fue reflejar la vida social de México como la veía y, a través de su visión de la verdad, mostrar a las masas el perfil del futuro.